Yo espero que el futuro de la democracia no sea el de una democracia digital. Lo que es importante es que todos los espacios que se diseñen para dar voz a los jóvenes sean efectivos. Y eso no ocurre hoy en día. Lo que hace falta es dotarlos de impacto. ¿A qué me refiero con esto? Pues a menudo tienes a jóvenes participando en espacios políticos cuyas decisiones solo quedan en un informe muy bonito, con un proceso muy resplandeciente, pero que no tiene un impacto real en las políticas públicas. Y al final hay un hartazgo respecto de la infantilización, respecto a la instrumentalización de las caras jóvenes en ciertos espacios. Las nuevas generaciones sienten desafección política, o eso nos dicen, pero es que ¿cómo no sentirla? Al fin y al cabo, estamos en una situación en que los jóvenes tienen menos poder económico que nunca, menos poder social y demográfico que nunca, peso dentro de las elecciones y además menos acceso al mercado laboral y capacidad de ascender una vez están dentro de determinados sectores profesionales. Y aunque es cierto que cuando miramos a las encuestas, a las tendencias, hay un poco más de interés por temas como el cambio climático, que tienen mucho que ver con el futuro, con el largo plazo, también con la salud mental a raíz de la pandemia, creo que debemos tratar de dejar aparte la idea de los temas de jóvenes y centrarnos en que los jóvenes deben tener voz y voto en absolutamente todos los temas sociales que nos incumben, porque al fin y al cabo es la propia democracia, es el propio sistema el que pierde un montón si excluye a estas voces. Yo creo que para lograr la adultez política hacen falta recursos que lo hagan posible. Y al final, toda forma de participación está enraizada en realidades materiales muy concretas, muy corpóreas, que definen la posibilidad de uno de participar. Cuando uno llega a casa y está harto porque ha tenido que trabajar a tiempo parcial mientras está estudiando, difícilmente se va a poner además a participar en una asamblea virtual para solucionar no sé qué problema súper abstracto y además cuyas repercusiones son muy difusas. Si esto es un partido de fútbol, vamos perdiendo por goleada generacionalmente. Hay que moverse, que no puede ser que las tasas de desempleo juvenil en España sean las más altas de toda Europa, que no puede ser que seamos las generaciones más capacitadas que jamás ha visto este continente y a la vez nos estemos comiendo una situación muy mala por cosas que no son culpa nuestra. Miren lo que pasa a su alrededor, que miren en casa, que miren a sus padres, que miren a sus hermanos, que miren a sus amigos y vean que allí se producen situaciones injustas cada 2 por 3 que a menudo responden a cuestiones no anecdóticas, sino estructurales y que traten de entender los porqués. A partir de aquí se llegan a las causas más profundas de las cosas y a partir de aquí seguro que estas inquietudes se pueden vehicular políticamente porque en última instancia aquello que ocurre en estos entornos es también una inquietud política. Que miren en sus currículums, que miren aquello que realmente afecta negativamente a sus vidas. Cuando hablamos de política, en última instancia de lo que estamos hablando es de poder. Y eso es muy importante entenderlo porque cuando hablamos de poder en su definición canónica, se trata de lograr que los demás actúen de formas que no lo harían si no fuese por la incidencia de cada uno. Y esto es importante porque hoy en día sabemos que en el modelo de la democracia liberal en que vivimos son seguramente aquellas personas con más poder adquisitivo y en un modelo capitalista los ricos quienes tienen más acceso al poder y la forma de balancear esto es el acceso a ser muchos. A través de la democracia lo que logramos es establecer un contrafuerte a este poder económico a través de los números y de la participación electoral. Para llegar a este tipo de espacios hace falta tener un capital social muy concreto, estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Y esto normalmente es más fácil para alguien que tiene un background familiar muy concreto, para alguien que tiene estudios superiores, que ha logrado acumular un capital incluso económico para tener estas redes, que alguien con un capital cultural más bajo. Esta barrera de acceso a estos espacios acaba siendo muy determinante para establecer un contrapeso democrático a otras formas de influencia.
En cuanto a la relación entre redes sociales y participación ciudadana, hay muchos estudios académicos que tratan de dilucidar cómo nos estamos comportando de forma distinta. Y hay un corte generacional muy claro, lo vemos en las generaciones justo por debajo de la mía en cuanto a edad, que es que solo se han socializado políticamente a través de estas redes y en particular de TikTok, que tienen vídeos al final muy cortos que tratan de capturar la atención de los jóvenes. Y eso transforma mucho cómo se relacionan con la política. Los pequeños impactos en vídeos cuyas fuentes a menudo no están claras tengan mucha incidencia sobre su cosmovisión política. La cohesión social va de compartir salas físicas y, por qué no virtuales, pero con gente que piensa distinto. Y el gran reto de las redes sociales es que, por diseño, por defecto, estos espacios digitales terminan siendo silos donde no se comparten tiempo gente de ideologías distintas. Dadas las estructuras de poder y las estructuras organizativas de estas empresas que buscan maximizar sus beneficios, han acabado teniendo modelos de negocio que son profundamente incompatibles con la democracia en algunos casos. Cuando se trata de que el algoritmo maximice los ingresos de los anunciantes, o mejor dicho, de la plataforma y por lo tanto también de los anunciantes que contribuyen a sufragarla, entonces todos los usuarios que forman parte de ella quedan capturados por esa dinámica. Y eso lleva, por lo tanto, a que se pasen más horas de las necesarias dentro de estas plataformas, se desvirtúe la capacidad de interactuar de forma constructiva y se creen los famosos silos, las burbujas epistémicas, y cada vez cuesta más que los ciudadanos y los usuarios de estas redes interactúen entre ellos. Yo espero que el futuro de la democracia no sea el de una democracia digital, en parte porque eso es casi una contradicción en términos. La democracia va sobre formas de repartir el poder y formas equitativas de repartir el poder entre los miembros de una sociedad y, por lo tanto, quién debería estar al cargo de las decisiones. Y en el mundo digital se dan dos efectos, el efecto red y luego también el path dependency famoso, la dependencia de un cierto camino, en el sentido de que se dan muchos monopolios naturales que hoy en día ocupan empresas con fines privados y que hoy en día nos conducen a todos hacia un abismo en cierta medida. Y creo que es necesario que tratemos de reconducir eso y superarlo, porque si dejamos que la democracia sea solo una cuestión de medios digitales, al final, de forma natural, lo que va a pasar es que el poder se seguirá concentrando en pocas manos. No basta con señalar que hay cosas que son mentira, porque si alguien de base ya está convencido de que el medio en cuestión está controlado por vete a saber qué élites o desconfía de sus vecinos y de una cierta idea de cohesión social, difícilmente va a cambiar de opinión por más que otro medio de estos, presentando los hechos de una forma algo distinta y algo mejor, trate de convencerles. Hay que imaginar nuevas formas de informarse, seguramente, pero creo que no hay que tener miedo a la regulación y no hay que tener miedo a buscar formas comunitarias y no comunitarias, mientras sean transparentes, que esa es la clave, de ofrecer contrapesos a la desinformación, a los discursos de odio, también en el mundo digital. Y al final se trata de seguir la máxima de follow the money y poner la lupa allí donde se producen los intercambios que tienen una traslación mayor en el diseño de políticas públicas y en la toma de decisiones que afectan a la sociedad. A mi modo de ver, en última instancia, de lo que se trata para recuperar la confianza de la sociedad en la democracia es de dar respuesta a los problemas sociales que vive la gente. Hay un montón de variables que hacen que tengamos unas políticas públicas diseñadas en los 50, en los 60, en los 70, para dar respuesta a una estructura social que es que ya no existe. Entonces necesitamos no adaptar la estructura social, porque esto es imposible, sino tratar de poner al día las políticas públicas y tratar de cerrar esa brecha. Diseñamos las narrativas después de la Segunda Guerra Mundial de modo que las clases medias en los países ricos estaban en el centro, el modelo de emancipación estadounidense, el coche, la casa, todo eso,
y en Europa también, la cultura pop ha reforzado un montón estos ideales del ascensor social, pero en los últimos 40 años eso ya no ha podido ser cierto, porque las condiciones económicas no han permitido ese ascenso y ese ascensor social. Ahora se da la paradoja de que las mismas personas que estaban en el centro del mundo y estaban creciendo económicamente a nivel de país, pero también a nivel individual, se encuentran con que pierden su trabajo, con que además se les culpa del cambio climático porque sus estilos de vida son los menos compatibles con el cambio climático y con que políticamente parece que no hay nadie para darles respuesta. Y es algo a lo que las políticas públicas deberían empezar a dar respuesta si no queremos perder a más de la mitad de la población en Europa por el camino. Solo si hay un incentivo real, si hay ese anzuelo para convencer a la gente de que participar tiene sentido, entonces lo lograremos. Y realmente hay un sentido en el participar. Ahora bien, hoy en día también hace falta reimaginar ideas, encontrar nuevos escenarios y yo creo que hacerlo desde la utopía es muy necesario. Tratar de salir del marco mental limitado en que estamos, dibujar horizontes deseables y, en términos de Eduardo Galeano, dibujar horizontes que nos permitan empezar a caminar, porque solo bajo estas ideas de grandeza que a menudo nunca se logran, logramos hacer cambios de verdad. Al final también hay la típica idea de la ventana de Overton, nos tiene que servir para esto. Si la ampliamos hacia adelante, en ampliación de derechos, si la ampliamos hacia una profundización de la democracia, ya va bien que se hable de democracia deliberativa, aunque luego no lleguemos al ideal griego que a veces nos dibujan. Porque al menos nos servirá para recordar que hay ciertas líneas rojas que debemos combatir. El pensamiento, aunque no lo parezca, sigue siendo el gran motor de la historia y sigue siendo una herramienta muy útil como palanca para hacer cambiar las cosas.